buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, martes 2 de marzo del 2021. Tenemos el gusto de presentar a la doctora Talia Díaz Prieto, quien amablemente aceptó darnos una plática. La doctora es reumatóloga pediatra, tiene una alta especialidad de lupus pediátrico, la licenciatura obtenida en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La alta especialidad es pediatría, programa multicéntrico de residencias médicas por el Tecnológico de Monterrey. La subespecialidad de reumatología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Una estancia en reumatología pediátrica en Cincinnati, Estados Unidos. La especialidad, alta especialidad en la Universidad de Toronto. Ha sido profesora adjunta en pediatría reumatológica pediátrica en diferentes programas multicentros de especialidades médicas por el Tecnológico de Monterrey. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha trabajado en diversos proyectos de investigación clínica en artritis idiopática juvenil y de lupus juvenil. Te agradecemos, Talia, a nombre de la asociación, por haber aceptado darnos una plática. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la cordial invitación. El día de hoy vamos a tener esta sesión y el tema es traspaso de anticuerpos anti-ROI y anti-LA de madre a hijo. Y dentro de los objetivos, principalmente lo que me interesa es que se conozca la relación que tienen estos anticuerpos tanto anti-RO y anti-LA con el embarazo, describir cuáles son las patologías que se han asociado con estos anticuerpos en los lactantes y por último conocer cuál es el pronóstico a largo plazo en estos niños. Si tienen alguna duda en el transcurso de la plática la pueden apuntar en el chat y las discutimos al final. Pues vamos a iniciar con este caso clínico. Ella es Irma. Irma tiene 34 años de edad y actualmente se encuentra en la semana 16 de gestación. Ella tiene antecedente de una pérdida gestacional, sin embargo no tiene un diagnóstico de enfermedad reumatológica, pero durante el abordaje por la pérdida gestacional se detectó que tenía presencia de anticuerpos tanto anti-RO como anti-LA positivo. Entonces Irma nos pregunta ahora, ¿tiene algún riesgo mi bebé? Y bueno, vamos a empezar hablando sobre qué son los anticuerpos anti-RO y anti-LA. Los anticuerpos anti-RO y anti-LA, los anticuerpos son proteínas que nuestro cuerpo puede crear para defenderse sobre algo extraño. Y en este caso tenemos en la imagen el complejo de RNA RO y LA. Y en esta molécula vemos que tenemos proteínas como RO52, RO60 y LA. Y los anticuerpos de los que vamos a hablar son creados principalmente contra esta proteína. Lo que sabemos, y es que RO60 fue la primera proteína, la primera sección que se describió, y lo que sabemos es que es de las principales funciones que tiene es proteger a las células del daño contra la radiación ultravioleta. Además de eso, tiene un papel muy importante para proteger y mantener la calidad del RNA en nuestro cuerpo. El RO52 se describió también en tercer lugar después de anti-LA, ahorita voy a hablar de LA, y RO52 sabemos que tiene una función principalmente a nivel de la ubiquitina y ayuda a la ubiquitinización, y esto no solamente para la proteína RO52, sino también para otras proteínas y participa en la función y regulación de liberación de citocinas proinflamatorias. Y por último, LA, que también está asociado a las patologías que vamos a ver más adelante. Esto se ha demostrado que en conjunto con RO pueden mostrarse en la superficie celular y es lo que facilita la producción de autoanticuerpos. Ahora, estos autoanticuerpos los podemos ver en distintas enfermedades reumatológicas, como en lupus eritematoso sistémico, en deficiencia de complementos C3 y C4, en síndrome de sobreposición por lupus eritematoso sistémico y síndrome de Sjögren, y esto aplica no solamente en adultos, sino también en niños. En lupus cutáneo subagudo, que es un tipo de lupus, pero que solamente afecta a la piel.
lupus neonatal, que es de lo que vamos a hablar un poco más adelante, y la cirrosis biliar primaria. Ahora, estos anticuerpos, es muy importante mencionar que no solamente están presentes en enfermedades reumatológicas tanto en niños como en adultos, sino hasta el 0.86% de las mujeres sanas pueden llegar a tener estos anticuerpos positivos. Y a lo mejor seguramente está pasando por su mente, bueno, ¿cómo podemos saber que tienen los anticuerpos positivos si no tienen ningún diagnóstico de enfermedad reumatológica? Y es que algunas veces, como por ejemplo en el caso de Irma con el antecedente de una pérdida gestacional, o en algunas ocasiones mujeres que presentan síntomas inespecíficos como un eritema malar, artritis, a lo mejor solamente dolor articular, caída de cabello. Esto hace que algún médico que las revise y las explore piense en alguna enfermedad reumatológica y se hagan estudios de laboratorio. Y es así como se ha calculado aproximadamente la prevalencia de estos anticuerpos en mujeres sanas. Y esto tiene una repercusión, puesto que los anticuerpos pueden llegar a tener afección, pueden causar una afección en el bebé, como vamos a ver más adelante. Lo podemos ver estos anticuerpos también hasta en el 30% de las mujeres con lupus eritematoso sistémico y hasta el 90 o en el 100% de los casos de síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad reumatológica que se caracteriza por presentar ojo seco y boca seca. Y el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por ser sistémica. Esto quiere decir que puede afectar cualquier órgano del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ahora, estos anticuerpos van a, durante el embarazo, en cualquier etapa gestacional puede haber traspaso de estos. Y no solamente pasa el anticuerpo anti-RO o anti-LA, sino hay otros anticuerpos que pueden también estar relacionados en el traspaso placentario, y uno de ellos que está descrito que también puede asociarse a patologías es el anti-RNP. Y ahora, ¿qué pasa con estos bebés? Se han descrito estudios, y hay pocos, sobre si tener la presencia de anti-RO positivo es un factor de riesgo durante el embarazo. Y esto es porque se ha encontrado en estudios donde comparan mujeres con anticuerpos anti-RO positivos contra mujeres con anti-RO negativo. Por ejemplo, en este estudio que fue publicado en el 2002, se incluyeron 100 mujeres donde solamente el 53% tenía lupus y 107 mujeres con anticuerpos anti-RO negativo, donde el 54% de ellas tenía diagnóstico de lupus. Entonces, lo que se hizo fue comparar y ver si existía realmente un mayor riesgo para desarrollar complicaciones agudas durante el embarazo, como aborto espontáneo, ya sea antes o después de las 10 semanas de gestación, prematurez, ya sea antes de las 34 o de las 37 semanas de gestación, y se compararon ambos grupos con y sin presencia de anticuerpos anti-RO positivo y posteriormente con y sin diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Y lo que se encontró es que realmente comparando estos dos grupos, independientemente si las mamás tenían lupus eritematoso sistémico o no, no había una diferencia estadísticamente significativa para ninguno de estos padecimientos. En esta tabla vemos donde ninguna P es significativa y incluí solamente aborto espontáneo y prematurez. Sin embargo, en este estudio también se reporta que no hay diferencia para otras complicaciones como el desarrollo de peso bajo gestacional o preeclampsia. Y hay otros estudios que respaldan estos mismos hallazgos. Ahora, en este otro estudio, que es un estudio prospectivo que se hizo del 2011 al 2015, en este estudio se incluyeron 42 mujeres con presencia de anti-RO positivo, y aquí el principal objetivo era describir si tenían alguna complicación aguda durante el embarazo o postnatal. Y dentro de este grupo de 42 mujeres con anticuerpos anti-RO positivos, el 40% de ellas tenía diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, casi el 40% síndrome de Sjögren, que es donde vimos que se encontraba más frecuentemente la presencia de anticuerpos anti-RO y anti-LA. Una paciente que es el 2.5% con diagnóstico de artritis reumatoide y el 20% de ellas eran asintomáticas. Y aquí también se describió que los pacientes no tenían una diferencia significativa comparado con mujeres sanas para el desarrollo tanto de preeclampsia como de parto pretérmino o producto pequeño para la edad gestacional, que son los mismos hallazgos del estudio que acabamos de mencionar. Sin embargo, se encontró que el 17.9%
tenía enfermedad cardíaca fetal y esto fue diagnosticado durante la etapa prenatal. El 57% de ellos tenía un bloqueo cardíaco de segundo grado, el 29% de ellos un bloqueo cardíaco de tercer grado, que esto ya es irreversible, y también tenían problemas en las válvulas del corazón, conocido como valvulopatía. Y entonces, esta enfermedad cardíaca fetal, cuando la mamá tiene presencia de anticuerpos anti-Ro o anti-La positivos, se conoce como lupus eritematoso neonatal. Y entonces, regresamos al caso de Irma. Cuando platicamos esto con ella, nos dice, bueno, ¿y qué es el lupus neonatal? ¿Realmente mi bebé puede tener lupus? Y el lupus eritematoso neonatal es un trastorno que se caracteriza por ser de autoinmunidad pasiva adquirida, porque es una autoinmunidad que la mamá está pasando al bebé. Y como dije, puede ir relacionado con anticuerpos como anti-Ro, anti-La y en algunas ocasiones con el anti-RNP, aunque esta proporción de casos es muy pequeña, pero sí lo vemos en la consulta. Algo muy importante que quiero mencionar del lupus eritematoso neonatal es que alrededor del 50% de los hijos que tienen lupus neonatal vienen de madres que no tienen un diagnóstico de enfermedad reumatológica. Son mamás que han estado cursando asintomáticas y, como dije, por un hallazgo se encuentra que tienen anticuerpos anti-Ro o anti-La, sin embargo no cuentan con una enfermedad reumatológica como tal. Y hasta el 25% de ellas puede tener una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Además de eso, alrededor del 30% de las mamás tienen diagnóstico de lupus eritematoso sistémico con o sin asociación al síndrome de Sjögren y solamente 1% de ellas tiene diagnóstico de artritis reumatoide. Pero es de gran impacto que casi el 50% de las mamás no va a tener un diagnóstico de enfermedad reumatológica, porque secundario a esto puede que no se detecte el lupus neonatal y ahorita vamos a ver cuáles son las repercusiones que este tiene. Dentro de las causas para el lupus eritematoso neonatal, sabemos que tiene una relación y está asociado con los anticuerpos anti-Ro y anti-La. Sin embargo, a pesar de que los anticuerpos son necesarios para que se desarrolle el lupus eritematoso neonatal, no es lo único que se requiere para que esto suceda. Y entonces sabemos que entran otros factores en juego que son muy importantes para el desarrollo de esta patología. Y dentro de eso están descritos el estado de salud de la madre, la etnia y genética. Hay algunos estudios que han reportado que aquellos pacientes con etnia afroamericana o hispanos tienen mayor riesgo de complicaciones asociadas a manifestaciones cardíacas de lupus neonatal. Y se ha descrito también, sobre todo en población europea y japonesa, ciertos HLA que están descritos que confieren un mayor riesgo para el desarrollo de lupus eritematoso neonatal. Sin embargo, debido a que es una patología poco frecuente, hay pocos estudios al respecto y se requiere más para confirmar estas asociaciones. Este es un estudio donde se buscó la etnia como factor de riesgo para lupus eritematoso neonatal. Este se hizo el Hospital del Niño Enfermo en la Universidad de Toronto de Canadá y en este estudio incluimos 324 hijos de madre con anticuerpos anti-Ro o anti-La. En este hospital tenemos una clínica de lupus neonatal donde la mayoría de los hijos de mamá con anticuerpos anti-Ro y anti-La son referidos por los reumatólogos a la clínica de lupus neonatal. Y lo que hacemos es seguir a los bebés a las 4 a 6 semanas de vida, posteriormente a los 6 meses y al año de edad. Y lo que hacemos es seguir para ver las manifestaciones que tienen y también para seguir la positividad de los anticuerpos. Y lo que quiero mencionar de este estudio es que el objetivo principal era ver si realmente la etnia era un factor de riesgo para desarrollar lupus eritematoso neonatal y además si era algún factor de riesgo para ciertas manifestaciones de la enfermedad. Esta corte es multiétnica, el 33% de los pacientes tenían etnia europea, el 49% eran no europeos, y aquí entran pacientes con etnia afroamericana, hispanos, asiáticos, y tenemos también el 18% donde tenían etnia mixta. Y lo que encontramos es que realmente no había una diferencia significativa entre los grupos étnicos ni para desarrollar lupus eritematoso neonatal ni para ninguna de sus manifestaciones en específico, independientemente del grupo étnico con el que se comparara. Y dentro de las manifestaciones más
más frecuentes que se reportaron en esta corte, que ahorita las vamos a ver cada una a detalle, son las manifestaciones hepáticas. Ahorita vamos a ver que el lupus eritematoso neonatal, si bien una de las principales manifestaciones y que mayor repercusión tiene son las manifestaciones cardíacas, esto puede afectar también cualquier otra parte del cuerpo. Pueden tener manifestaciones a nivel del hígado, a nivel de la sangre, a nivel de la piel, a nivel del cerebro. Y vamos a ver que las manifestaciones más frecuentes, afortunadamente, pues son las manifestaciones hepáticas y hematológicas. Y digo afortunadamente porque estas manifestaciones tienden a ser transitorias, a no requerir un tratamiento y a no tener repercusión en el paciente. Algo muy importante es que dentro de las manifestaciones cardíacas, el bloqueo cardíaco congénito es lo que llega a tener más repercusión y que puede llegar a ser irreversible, aún y que se detecte durante la etapa prenatal. Las pacientes que tienen anticuerpos anti-Ro positivos, se recomienda que tengan un seguimiento estrecho durante el embarazo, completamente durante el embarazo. Sin embargo, las primeras 16 semanas son muy importantes porque es donde inicia el desarrollo del corazón y es donde se puede prevenir o tratar, si es detectado a tiempo, un bloqueo cardíaco congénito. Y el lupus eritematoso neonatal es la causa casi del 90% de los bloqueos cardíacos congénitos. El resto de los bloqueos cardíacos están asociados a cardiopatías congénitas, que son malformaciones del corazón. Y entonces reconocemos que el lupus eritematoso neonatal juega un papel muy importante en el diagnóstico de esta patología. Ahorita vamos a hablar más a detalle de las manifestaciones cardíacas. Estas son imágenes que nos hablan sobre las principales manifestaciones cutáneas del lupus eritematoso neonatal. Este es un tipo de lupus cutáneo que entra dentro de la categoría de lupus cutáneo subagudo, y las lesiones se caracterizan por ser anulares, con un centro blanquecino, atrófico, y además las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente que aparezcan en la región del cráneo o alrededor de los ojos, que en ocasiones, como vemos en la imagen que está aquí abajo, se le conoce como signo de mapache. Estos bebés pueden no presentar estas lesiones en ningún momento de su vida, hasta el 4 al 16% de ellos lo pueden presentar, y es más frecuente que se presente entre las 6 semanas de vida y lo podemos ver hasta los 8 meses de vida. Es un exantema, es un rash que se va a quitar, puede aumentar cuando los pacientes son expuestos al sol. Sin embargo, algo característico es que esto va a ser transitorio, las lesiones van a ceder solas y la mayor parte de las veces no es necesario utilizar ningún tratamiento tópico. Entonces, esto lo que ayuda es que en el momento de la etapa prenatal puede ayudar a prevenir el desarrollo de inflamación que puede conllevar a un bloqueo cardíaco. Sin embargo, esto se ha visto que funciona principalmente en los embarazos subsecuentes. No se conoce por qué en esta etapa principalmente. Entonces, en un estudio se comparó aquellos embarazos que utilizaron hidroxicloroquina contra aquellos embarazos que no utilizaron hidroxicloroquina, y hubo una diferencia de casos de 21.2
de bloqueo cardíaco contra 7.5% en aquellos que sí utilizaron este medicamento, la hidroxicloroquina. Y el estudio que se hizo recientemente publicado en el 2020 es el PATH Trial, y aquí lo que se encontró es que la hidroxicloroquina puede reducir más del 50% el riesgo de bloqueo auriculoventricular en embarazos subsecuentes. Entonces, ¿por qué es muy importante mencionar esto? Este medicamento, como ya mencioné, que es muy utilizado en enfermedades reumatológicas, en algunas ocasiones se llega a suspender durante el embarazo, porque se piensa que no sea un medicamento seguro. Sin embargo, hay estudios donde hablan sobre la seguridad de estos medicamentos y es muy bien tolerado tanto por la mamá como por el bebé durante el periodo de embarazo y durante la lactancia también. Con lo que se ha asociado es solamente que puede ir, se han encontrado que pueden llegar a ver bebés pequeños para la edad gestacional. Sin embargo, no se sabe si esto realmente está asociado al uso del medicamento hidroxicloroquina o si va asociado a la enfermedad reumatológica de la mamá durante el embarazo. Y este es el primer estudio que se hace buscando sobre qué tanta efectividad tiene en los embarazos subsecuentes. Es un estudio muy importante para nosotros, como mencioné, que acaba de ser publicado recientemente. Y existe otro estudio que fue publicado en el 2018 donde también se encontró que aquellas mamás que estuvieron con hidroxicloroquina durante el embarazo tenían una disminución de riesgo para la presentación de lupus neonatal cutáneo. A lo mejor pueden pensar, bueno, el lupus neonatal cutáneo no va a tener una repercusión con el bebé, no todos van a desarrollar esta manifestación y en caso de que la desarrollen va a ser transitoria y va a remitir solito. No necesito tomar hidroxicloroquina durante el embarazo. Sin embargo, es más importante o puede llegar a tener más efecto en aquellos niños con un bloqueo auriculoventricular. Pero es un estudio donde se incluyeron 122 niños con lupus eritematoso neonatal y existían 434 controles. Y aquí se encontró una disminución del 16 contra el 34%. Y bueno, ¿qué sucede a largo plazo con estos pacientes? Sabemos que se está asociando a la presencia de anticuerpos anti-RO y anti-LA positivos, que no sabemos si estos niños pueden llegar a tener alguna complicación o alguna enfermedad durante una etapa tardía de la vida, ya sea durante la infancia, durante la adolescencia o incluso durante la vida adulta, sobre todo por la exposición que tienen durante la etapa gestacional a estos anticuerpos, medicamentos, factores inflamatorios de la madre, en caso de contar con un diagnóstico de enfermedad reumatológica, además de la exposición o el diagnóstico de lupus eritematoso neonatal y las complicaciones que tienen sobre esto. Entonces se han hecho estudios, muy pocos, para evaluar si estos pacientes realmente tienen un riesgo para desarrollar una enfermedad autoinmune, porque esta es la pregunta que recibimos más frecuentemente en la consulta, sobre todo en aquellas mamás sanas que no tienen diagnóstico de enfermedad reumatológica y que tienen presencia de anticuerpos anti-RO positivos. La preocupación es, bueno, ¿qué le va a pasar a mi bebé? A lo mejor no desarrolla ninguna manifestación de lupus neonatal y qué bueno, pero ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Realmente tiene algún riesgo o no? ¿Va a eliminar los anticuerpos o no? Ya hemos visto que la eliminación de los anticuerpos, como mencioné, es alrededor de los 8 a los 12 meses. Sin embargo, sí hay niños que todavía persisten después de ese tiempo con anticuerpos positivos, pero no sabemos todavía si estos anticuerpos positivos van a tener una repercusión o no más adelante. Entonces, en este estudio, lo que se hizo fue evaluar el riesgo para desarrollar enfermedad autoinmune y se incluyeron 94 hijos de madre con anticuerpos anti-RO positivos. Y lo que se hizo fue, de estos 94 hijos, agarraron 49, que son los que habían desarrollado lupus eritematoso neonatal, y 45, que eran hermanos de estos niños que no habían desarrollado ninguna complicación de lupus eritematoso neonatal. Y lo que encontraron es que aquellos pacientes que eran hijos de madre con anti-RO positivo y que sí desarrollaron lupus eritematoso neonatal, tuvieron 12% de ellos enfermedades autoinmunes, como tiroiditis de Hashimoto, diabetes tipo 1, psoriasis y artritis idiopática juvenil. Y en los pacientes que no habían sido afectados, pero que también habían sido expuestos a anti-RO y anti-LA durante el embarazo, no habían desarrollado ninguna enfermedad autoinmune.
Sin embargo, esta población, esta corte, es una corte muy pequeña como para poder extraer conclusiones de este estudio. Existe otro estudio que se presentó en un congreso en el 2012. Este estudio también tenía como objetivo evaluar el riesgo para desarrollar enfermedades autoinmunes y siguieron el mismo prototipo de comparar a aquellos pacientes que sí habían presentado lupus eritematoso neonatal contra aquellos que no habían presentado lupus eritematoso neonatal. Y lo que encontraron es que aquellos pacientes con lupus neonatal habían presentado 5% de estos enfermedad autoinmune, 3% de ellos autismo y 12% de ellos retraso en el neurodesarrollo. Y en aquellos hermanos que no habían presentado lupus neonatal, también algunos de ellos habían presentado enfermedad autoinmune o autismo en el 3% de los casos, pero lo único que fue estadísticamente significativo fue el desarrollo de trastornos del neurodesarrollo, con una P significativa de 0.027. Entonces, aquí nuevamente las enfermedades autoinmunes que se habían presentado en este estudio eran enfermedades autoinmunes no reumatológicas, que son las que se han descrito más frecuente en esta población, como la psoriasis, como la diabetes tipo 1, enfermedades de la tiroides, enfermedad inflamatoria intestinal. Pero una vez más, los estudios son muy pocos. Hay alrededor de 3 estudios, algunos de ellos todavía no están publicados como para poder tener conclusiones, sin embargo el riesgo es bajo. Y ese es otro trabajo que se presentó en el Congreso del Colegio Americano de Reumatología en el 2016, donde lo que dijeron fue, bueno, ahora de estos niños vamos a ver si existe un mayor riesgo si tuvieron bloqueo cardíaco o si tuvieron lupus cutáneo. Y lo compararon además con hermanos que no habían tenido manifestaciones de lupus eritematoso neonatal. Y lo que se dieron cuenta es que aquellos pacientes que tuvieron lupus eritematoso neonatal manifestado con bloqueo cardíaco tenían más riesgo de autoinmunidad comparado con aquellos que solo tuvieron manifestaciones en la piel, es decir, lupus neonatal cutáneo, o comparado con aquellos hermanos que no habían presentado lupus eritematoso neonatal, y eso también fue con una P significativa de 0.002. Y entonces el pronóstico a largo plazo a lo mejor puede causar incertidumbre, sobre todo para las familias, y es por eso que es importante aconsejarlos, sobre todo en el momento postnatal, y seguirlos para ver si tienen alguna de estas manifestaciones, ya sean hematológicas, cutáneas, a nivel de hígado, que si bien la mayor parte de las veces, casi el 98% de las veces, estas manifestaciones van a resolver por sí solas y no van a desarrollar alguna complicación, pero es importante estar ahí presentes y detectarlas en caso de que exista la complicación para poder tratarlas. Y en el pronóstico a largo plazo no requieren un seguimiento por reumatología pediátrica, sin embargo, siempre aconsejamos que tengan el seguimiento por parte de pediatría, el control de niño sano, para poder detectar alguna de estas enfermedades a tiempo, sobre todo en el caso de desarrollo de enfermedades autoinmunes. A pesar de que el riesgo es muy, muy bajo, es importante estar al pendiente de estos niños. Dentro de otras patologías que se han relacionado con la presencia de anti-RO y anti-LA positivo en la mamá son enfermedades alérgicas en los niños, sobre todo urticaria, dermatitis atópica, trastornos neuropsiquiátricos como autismo, déficit de atención e hiperactividad, trastorno obsesivo convulsivo, tics, y también trastornos del neurodesarrollo, pero principalmente trastorno de memoria y aprendizaje. Algo que quiero mencionar aquí es que estas patologías se han descrito más frecuentemente en mamás que sí tienen anticuerpos anti-RO y anti-LA positivo, pero además tienen diagnóstico de lupus. Entonces, esto es una limitante, porque no tenemos estudios donde se evalúe el riesgo de estas patologías en hijos de mamá con anticuerpos, independientemente de si tienen o no una enfermedad reumatológica. Y otra de las limitantes de estos estudios es que como son enfermedades poco frecuentes, incluso es difícil captar a las mamás sanas con estos anticuerpos, entonces es difícil tener estudios con cohortes grandes para poder hacer el análisis estadístico. Y lo que hacen en algunos estudios es utilizar, hay países donde tienen base de datos gigantes, donde tienen todos los diagnósticos acomodados por códigos. Nosotros en México lo tenemos y a lo mejor lo han escuchado, que son los códigos del CIE-10, sin embargo no tenemos una base de datos donde tengamos los diagnósticos de toda nuestra población, que es lo que sí existe en otros países, y esto facilita el hacer estudios de investigación.
Sin embargo, una de las limitantes es que no podemos asegurarnos que los diagnósticos que se hayan adherido a la base sean realmente diagnósticos certeros. O sea, no podemos estar seguros porque no tenemos más información sobre los pacientes para ver si realmente el diagnóstico de lupus o el diagnóstico de anti-RO, etcétera, era un diagnóstico certero. Entonces, estos son limitantes de los estudios. Se requieren más estudios donde solamente evalúen los hijos de madre con anti-RO o anticuerpos, anti-RO, perdón, o anti-LA positivos, independientemente de la enfermedad reumatológica. Actualmente se está corriendo un estudio en el Hospital del Niño Enfermo en Toronto, Canadá, donde tenemos aproximadamente 1000 niños y estamos haciéndoles un cuestionario. Este es un cuestionario que se manda en línea, preguntando sobre enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, trastornos neuropsiquiátricos y trastornos del neurodesarrollo. Y este cuestionario lo enviamos una vez al año y estamos captando una población alrededor de 300 niños hasta ahorita, pero tenemos una meta de 1000 para ver si en realidad estos pacientes, independientemente de la enfermedad reumatológica o no en la madre, si tienen más riesgo para estas enfermedades. Y esto nos va a servir para aconsejar y ver si realmente estos niños necesitan que se sigan durante la vida por otras especialidades médicas. Entonces, como conclusiones, las mujeres con anticuerpos anti-RO y anti-LA positivo van a requerir un seguimiento estrecho durante el embarazo, sobre todo para detectar bloqueo cardíaco congénito y, si es así, ofrecer un tratamiento. Y el lupus eritematoso neonatal puede llegar a ser potencialmente letal, sobre todo cuando presenta manifestaciones cardíacas de bloqueo cardíaco asociado a manifestaciones extranodales como la miocardiopatía inflamatoria. Y se requieren más estudios científicos para evaluar el pronóstico a largo plazo y ver realmente qué tanto riesgo existe para el desarrollo de otras patologías. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Gracias, Talia, por tu presentación. Gracias. Esta imagen es de cuando roté en el laboratorio de inmunología y reumatología con ustedes en el 2017. Bueno, algunas preguntas, Talia. Cuando las mujeres llegan a tener estos anticuerpos, se sabe que tienen estos anticuerpos positivos y llegan a embarazarse o quieren embarazarse, ¿cuál sería el tratamiento que requiere? Se requiera. Bueno, la mayoría de las veces lo que se requiere es que la enfermedad, independientemente de la enfermedad reumatológica que tengan, esté estable por lo menos 6 meses antes del embarazo. Pero si hablamos específicamente de la presencia de anti-RO o anti-LA positivo, si es una mamá sana, lo que recomendamos es que se siga durante el embarazo y se ofrece el tratamiento de hidroxicloroquina si quieren tomarlo o no. Y les explicamos el porcentaje de manifestaciones cardíacas, los estudios que hay y que se ha demostrado que puede prevenir el bloqueo cardíaco. Ya es decisión de los papás, de la pareja, si quieren utilizarlo o no. Y en el caso de pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad reumatológica y que están con este tratamiento, les sugerimos continuarlo durante el embarazo, porque además de que puede ayudar a seguir controlando la enfermedad, sabemos que puede tener beneficio para el bebé y que no desarrolle ninguna de estas complicaciones. Otra pregunta. Cuando te refieres al efecto de los anti-SSA en niños, ¿se sabe si es puntualmente la subunidad de 60 kilodaltons? Es una pregunta súper buena. Hay algunos estudios donde sí podemos ver si es la proteína de 60. En el caso de la clínica donde nosotros seguimos a los pacientes, tenemos los dos, la mayoría de las veces, y está más relacionado es con RO60, sin embargo también está asociado con RO52 o incluso con anti-LA. Pero no sabemos, hay algunos estudios sobre eso, pero son muy poquitos y con cortes muy chiquitas para ver con qué relación tiene más el bloqueo cardíaco congénito, si RO52 o RO60.
pero como es un padecimiento que vemos muy raro y la población de antirro, como mencioné, no siempre es detectada, es difícil que se hagan estudios al respecto, entonces tenemos poca evidencia científica. ¿Cómo el lupus es transmitido por los anticuerpos a los bebés? ¿Los síntomas suelen desaparecer en el primer año de vida? ¿Se sabe si la lactancia influye? Es una pregunta muy importante. Y algo que tal vez no mencioné, que a pesar de que esto se llama lupus eritematoso neonatal, esto no quiere decir que el bebé tiene lupus. Se llamó así porque en un inicio fue descrito en mamás que tenían lupus y fue como se fue descubriendo este padecimiento. Sin embargo, como ya vimos, no es realmente lupus y la mayor parte de las veces, el 50% de las veces, las mamás son sanas o no tienen un diagnóstico de enfermedad reumatológica, pero es el nombre que sí se le ha asignado y se ha seguido utilizando. Entonces, no quiere decir que el bebé tenga lupus, y si las manifestaciones que va a presentar asociados a lupus neonatal se ven durante el primer año de vida, más frecuente en los primeros 4 meses, porque como mencioné, después de este periodo la presencia de los anticuerpos va disminuyendo y por eso las manifestaciones van descendiendo. Y hay un gran porcentaje de niños que no llega a presentar ninguna manifestación. Y no hay estudios todavía para saber si hay una repercusión o no sobre la lactancia en este periodo. Lo que sí sabemos es que los anticuerpos no van a pasar a través de la leche materna para causar lupus neonatal. Esto es algo que se da durante la etapa gestacional solamente. Pregunta. De manera seguimiento. Elisa, hay un poco de mala señal, si me podían repetir la pregunta. Si sería necesario medir los anticuerpos en el meses. Perdón, Eli, no se escucha bien. ¿La pueden escribir en el chat? Sí, te la vuelvo a repetir. ¿Será necesario que a los niños con madres que tienen positivos estos anticuerpos se les mida anti-RO y LA a los 6 y 12 meses como seguimiento? Lo que hacemos es tomarlos, en esta clínica que mencioné del Hospital de Niño Enfermo en Canadá, lo que hacemos es tomar los anticuerpos anti-RO y anti-LA en su primer visita, que es alrededor de los 2 meses. Y si estos anticuerpos están positivos, no los repetimos a los 6 meses, porque a los 6 meses sí esperamos que sigan positivos. Sin embargo, al año de vida sí volvemos a tomar los estudios de laboratorio. Pedimos anticuerpos anti-RO, LA y anticuerpos antinucleares. Y ahí es donde vemos si ya están los anticuerpos eliminados o no. En caso de que todavía estén positivos, lo que hacemos es seguir a los pacientes una vez al año, y en caso de que tengan alguna manifestación o algún síntoma o alguna inquietud por parte de los papás, los podemos ver antes. Esto es algo que se hace en esta clínica que está dedicado al lupus neonatal. En la práctica clínica no es necesario, no es una recomendación volver a tomar los anticuerpos porque aún no sabemos si esto tiene una utilidad o no. Pero lo hacemos en la clínica en Canadá porque estamos investigando si tienen la utilidad o no para poder sugerirlo y recomendarlo. Pero, por ejemplo, en México no es algo que se haga de rutina, al menos que la mamá, y si hay algunas mamás que tienen la inquietud, y lo entiendo, de saber si estos anticuerpos ya fueron eliminados o no. Pero no es algo que se hace de rutina aquí en México. Ok. Una más. De manera rutinaria, se les cuantifica estos anticuerpos y en el caso de síndrome de Sjögren, ¿de qué tipo es en donde existe mayor prevalencia? No entendí la pregunta, pero ya la vi aquí en el chat. Dice, preguntaría si rutinariamente a los pacientes con LES y Sjögren se les cuantifican este tipo de anticuerpos. No sé a qué se refieren en el caso de síndrome de Sjögren, en donde existe mayor prevalencia en el país. ¿Sí?
No sé si María Guadalupe, que está por ahí, nos puede decir. Ah, ya entendí, existe mayor prevalencia de anti-SSA o anti-SSB. Así es. En el caso tanto del lupus eritematoso sistémico como Sjögren, se toman rutinariamente, no sabría decirles cada cuánto tiempo. En el caso de los niños, no lo tomamos cada año porque no son anticuerpos que nos sirvan para medir si tiene actividad o no de la enfermedad. Entonces desconozco con qué periodos se repitan en los pacientes adultos, pero los dos tienen mayor prevalencia en el caso del síndrome de Sjögren y en el caso específicamente asociado con lupus neonatal es mayor prevalencia y mayor asociación con el anti-RO. Muchas gracias, Talia. No, Creo que son todas las preguntas. Muy interesante tu tema. A todos los socios les agradecemos su participación.